¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos acompaña el maestro el doctor Irán Padilla Nayer, que es coordinador de la licenciatura de Filosofía en la Universidad Iberoamericana, y nos va a hablar de uno de los temas que él maneja, que es Hegel, la filosofía de Hegel. Y entonces, bueno, pues sin más, por favor nos podrías explicar en qué consiste su pensamiento. Claro, pues muchas gracias y bueno, bienvenidos a todos los que estén detrás del monitor. Pues Hegel evidentemente es un autor, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, alemán, de 1970, nacido en Alemania y muerto en 1831. Hegel tiene la particularidad de mezclar muchos temas en una filosofía sistemática y sistémica en torno a la metafísica, en torno a el dilema de la voluntad y la historia como una forma de perpetuar las ideas metafísicas. Esto sin duda es herencia propia de sus primeros estudios en el seminario de Tubinga o el Tübingen-Stift, donde junto con Hölderlin y Schelling desarrollan el primer sistema del idealismo alemán, ¿no? La particularidad, sin entrar obviamente en las diferencias específicas que hay entre estos tres autores tan importantes para la filosofía y en lo propio en la literatura, como lo es Hölderlin, retomado después por Heidegger, evidentemente. En Hegel encontraríamos el desarrollo de una complejidad que es crítica ante el sistema kantiano, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Retoma ideas tanto del romanticismo de la época como ideas del pensamiento de Fichte, ideas sobre el espíritu, ideas de cuño teológico incluso. Recordemos que es un seminario protestante donde sale Hegel, y le da un cauce a un sistema filosófico, ¿no? Esto pues ya se había visto con estas intenciones de la filosofía alemana, de tratar de hablar de una historia que sea a la vez metafísica y que refiera en el mismo sentido a los objetos alrededor de la voluntad, ¿no? El tema más complejo, sin duda, planteado desde un sistema kantiano, pues es la libertad humana, ¿no? Una de las tantas antinomias que no tienen una resolución, y el grande problema del noumeno. Pues Hegel lo encausa precisamente en un sistema orgánico dentro de la filosofía para tener un antecedente que pueda desembocar en un sistema político, que propiamente para muchos de los críticos de Hegel, como el marxismo posteriormente, pues tendrá gran relevancia, y sobre todo en la historia de Occidente. Pero bueno, hablando de Hegel, ¿qué es lo que nos topamos cuando leemos a Hegel, ¿no? Es curioso porque Nietzsche nos recordaba, ¿no? Yo cuando leo a Hegel es como si leyera a alguien que escribe cosas de sobrio en un lenguaje de ebrio, ¿no? Resulta curioso porque es sumamente complejo leer a Hegel. Podemos notarlo en la Fenomenología del Espíritu, una de sus obras culmen, donde pues los conceptos van mutando, los conceptos no tienen este carácter de diccionario como lo encontrábamos con Kant, donde un concepto remite a tal cosa y va a ser invariable a lo largo de la obra kantiana. En Hegel todo concepto va teniendo una suerte de metamorfosis, una suerte de Bildung, ¿no? Que esa es la idea de la construcción, ¿no? Y en ello pues evidentemente hay una forma que a mí en lo personal, cuando tuve estas primeras lecturas de Hegel, y sin duda lo retomo casi todos los cursos, me encuentro con una mística de la razón. De eso se trata, ¿no? ¿Qué está cifrando Occidente como racionalidad? En Hegel nos encontramos precisamente esa faceta de ver en la racionalidad no solamente un modo de encontrarnos ante la verdad, sino de posicionarnos ante la no verdad. Precisamente eso es lo que entiende Hegel en doble sentido como una Bildung y una Aufhebung de las contradicciones. Esto quiere decir una construcción, una superación de las contradicciones del espíritu humano, de la mente humana. Cosa muy clara en la crítica que hace a Kant, porque recordemos un poco a Kant esta dicotomía entre fenómeno y noumeno.
Todas nuestras capacidades de entendimiento se fijan en las representaciones que hacemos del mundo, es decir, en los fenómenos que tenemos a nuestro alrededor. Sin embargo, nuestra mente, en cierto sentido ya no de entendimiento, sino de racionalidad, se brinca las leyes, por decirlo, del mundo, se brinca las leyes del entendimiento que tenemos y se pregunta por las cosas en sí, se pregunta por el nómeno, aquello que es inaprehensible, inaccesible. Pues Hegel lo que quiere hacer es precisamente una de sus grandes intenciones, es, entre muchas, evidentemente, es un autor complejísimo, pero es capacitar al hombre para tener un conocimiento de lo neuménico, tener un conocimiento que sea paralelo a la vida del espíritu, en donde el ser humano es capaz, digamos, de percibir por un lado el nómeno y formar el estudio, o lo que Hegel llamaría las ciencias del espíritu, la fenomenología propiamente, de la ciencia, la experiencia y la conciencia. ¿Qué significa ser consciente? La conciencia no solamente es una relación directa con la verdad no se nos da, digamos, en una canasta y nos apropiamos de ella simplemente, sino que la verdad se nos da vía indirecta, se nos da incluso en las contradicciones, se nos da en el error, se nos da en estas grandes intenciones que de pronto se ven desvirtuadas a lo largo de la historia. Recordemos tan solo la contradicción misma que hay en la Revolución Francesa, donde estas ideas de libertad, de igualdad, fraternidad, pues acaban en un régimen del terror, ¿no? Evidentemente, donde todos son degollados, ¿no? O la mayoría. Entonces, ese es el problema, ¿no? Como de estas mejores intenciones de aproximarse a la verdad, el hombre de pronto, en la vida del espíritu, le es escurridizo la manera de nombrar, incluso lingüísticamente, qué es aquello que llama verdad, ¿no? Y esto tiene que ver, pues obviamente, con una pregunta fundamental que podemos hacer a lo largo de las obras de Hegel, en específico la fenomenología. Y es, ¿qué es el espíritu, no? El espíritu puede ser una intelección humana, puede ser la intencionalidad de nuestras acciones, o es la forma activa de cómo ve Hegel en la metafísica una concepción de mundo. A lo largo de la historia de la filosofía hemos tenido autores que evidentemente decantan el mundo, decantan sus intenciones en un modelo, en un ensamble metafísico. Hegel está viendo en estos no como momentos que sean desapercibidos o que sean tirados en saco roto, por decirlo de alguna manera, sino que es precisamente el intento humano de copiar las estructuras fundamentales del mundo. A través de eso es como Hegel empieza a elaborar un sistema dialéctico. Las aproximaciones a la verdad serían precisamente esas, en la polaridad que existe con el mundo, y esa es la expresión misma del espíritu, es la astucia de la razón que se nos va de las manos, ¿no? En vías de la ideología que podemos tener ante una idolatría de verdad, por ejemplo, ¿no? El que un Estado-nación llegue en algún punto a decir que ha encontrado su destino manifiesto, y que de pronto se le va de las manos su destino manifiesto en la contradicción de aniquilar a otro pueblo, por ejemplo, ¿no? Es ahí donde se le escapa de las manos la verdad. Por ello, la verdad es un movimiento, la verdad es un espíritu, la verdad no es una propiedad de la mente humana, sino que la humanidad tendría que ir alcanzando los modos de cómo nombrar esa verdad, ¿no? Eso me pareció muy interesante y desde siempre me ha fascinado en Hegel, ¿no? No solamente cuestiones de su vida, sino la idea misma de que cuando uno tiene la lectura de la fenomenología del espíritu es como si se le presentara el testamento de la humanidad, ¿no? Viendo precisamente todos los alcances que puede tener esta ciencia de la experiencia de la conciencia, en virtud de fundar un método para Hegel que logra expresar la infinitud. Recordemos incluso cómo acaba la fenomenología del espíritu, ¿no? Con una cita ligeramente
ligeramente modificada de Schiller, ¿no? De este reino rebosará para él su infinitud, ¿no? Hegel está haciendo un poema lógico, un poema filosófico, un poema racional, complejizando evidentemente la filosofía, haciendo literariamente los conceptos filosóficos, ¿no? Por eso es una Bildungsroman, ¿no? De una novela de formación en la que entramos, ¿no? Entonces, pues nos lleva al punto álgido en la misma dialéctica. No podemos hablar del espíritu si no es precisamente por la dialéctica. Y lejos de decir que son los movimientos de tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Como estos círculos concéntricos, estaríamos hablando de la dialéctica como un movimiento en que la negación es recuperada precisamente en virtud de un reconocimiento. El ejemplo, yo creo que nos puede quedar muy claro, es el clásico de hablar de, en un primer momento, qué es lo que teníamos como una expresión de esta verdad, ¿no? Teníamos la simplicidad, la unidad, teníamos el pensamiento, en otros términos teológicos teníamos a Dios, y el momento en que esto que es simple, esto que es unitario, exige un reconocimiento de sí mismo, es cuando se separa, se escinde, tiene una separación, y es la naturaleza su forma en cómo se refracta esta unidad. Por ello, el segundo movimiento es totalidad, la naturaleza es total, ¿no? Es múltiple y es el reino de los sentidos, precisamente. Pero ahí está notando Hegel precisamente una forma que está totalmente separada. ¿Cómo lograr reconciliar estos dos extremos, ¿no? Pues precisamente de la negación reconocida encontraremos la manera de unificar esto en una especie de producto que tenga un plus precisamente del movimiento originario. La siguiente expresión, que es la tercera, sería la humanidad, que es la refracción de esa contradicción. En la humanidad puede colindar lo que es la totalidad y la unidad al mismo tiempo. Puede resolverse la idea de lo uno y lo múltiple. Puede estar Dios y puede estar la naturaleza al mismo tiempo, ¿no? Eso es la vida de la conciencia. La conciencia Hegel la ve precisamente no como un concepto simplemente, sino como un movimiento, un derecho a ganarse la conciencia, una libertad y una voluntad hacia ese mundo de la conciencia. Por ello, Hegel es un autor sumamente complejo. ¿Y cuál es su legado? Su legado es en múltiples autores y en realidad es un hito en la propia filosofía. No solamente de autores críticos como el propio Kierkegaard hacia Hegel, ¿no? Sino también en Nietzsche podemos encontrarlo, o en el mismo Heidegger, ¿no? Que ven en Hegel esta manera en que se está anunciando precisamente el último de los sistemas metafísicos, el último sistema metafísico de la modernidad. A partir de ella quedarán los fragmentos precisamente de esa modernidad. Cómo reconciliarse el hombre ante su entorno, cómo reconciliarse ante la naturaleza, ante la forma de estar exteriorizado y por otro lado captar la verdad como si fuera unitaria. Ese será uno de los grandes problemas, ¿no? El ver que la mística incluso de la razón, en la cifra por ejemplo de Nietzsche, implica la muerte de Dios ya anunciada por Hegel, ¿no? Pues sería este desprecio incluso a la propia naturaleza como si fuese nada más una cosa, ¿no? En la que se tiene que posicionar la inteligencia, ¿no? Entonces Hegel sin duda es un paradigma filosófico que hasta por el propio Lacan, por ejemplo, es retomado, ¿no? Y que lleva a múltiples reflexiones éticas. Todos recordarán, por ejemplo, la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Como referencia, pues las películas de Lars von Trier nos pueden quedar muy claras, ¿no? Para estas ideas del amo y del esclavo, ¿no? Les recomiendo mucho ver esta película que se llama Dogville, ¿no? Curiosamente. Entonces, bueno, aquí es a lo que vamos. Hegel sirve como esta referencia de que la ruptura, la crisis es un modelo de aprendizaje, ¿no? Y es lo que estaría delegando en la historia de la filosofía, de ver que no hay linealidades en la filosofía, sino que hay movimientos discursivos recurrentes, un eterno retorno a la Nietzsche, por ejemplo, pero que en Hegel tiene un carácter resolutivo, un carácter constructivo, una infinitud que es captada
por la conciencia humana, y en el sentido en que la humanidad puede captar el movimiento de la infinitud, se da cuenta a sí misma de su necesidad ante ella, ¿no? Por ello, pues es una mística de la razón. Yo pensaría que Hegel, sin duda alguna, pues todas las enseñanzas del seminario de Tubinga las refiere a la filosofía como si fuese el auténtico credo de la verdad, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias. Si hay alguna pregunta, algún comentario. Sí, me gustaría preguntarte sobre esta visión que tiene de la historia, su filosofía de la historia, la física de la historia, que algunos pues ya consideran obsoleta, ¿no? Es decir, no hay de alguna manera ya leyes históricas, no está claro el funcionamiento. ¿Qué podrías decir de esto y qué podríamos todavía recuperar de Hegel? Claro. Bien, eso es muy interesante porque no tenemos una versión construida global de la historia. O sea, es mucho en esta metáfora, ¿no? Hegel, cuando hace uso de las metáforas, para muchos es un mal poeta con las metáforas, pero siento que si se les da la conceptualización filosófica, entendemos el sentido. ¿Qué es la filosofía? Y es como esta ave de Minerva que levanta el vuelo ante el ocaso, ¿no? Lo mismo podríamos pensar de la historia en Hegel. No tenemos una historia global, sino que tenemos la construcción de la historia que simplemente nos enfrentamos a ella en retrospectiva. Y ese es uno de los grandes temas, ¿no? Cómo proyectar la visión de la historia si constantemente estamos cavando precisamente y arqueológicamente viendo la historia, ¿no? ¿Eso qué implica? Que no tiene un método la historia, o más bien que la metaconcepción de la historia implica atribuirles valores espirituales de verdad, ¿no? Sin duda, ahí están una de las principales críticas de Hegel. Por ejemplo, las consideraciones intempestivas de Nietzsche, la segunda consideración intempestiva sobre todo, ¿no? Esas maneras de valorar la historia, de dónde surge el valor, ¿no? Hegel únicamente nos está mostrando la forma en que nosotros podemos captar esos movimientos, ¿no? Obviamente hay una confianza de que existe una metafísica inmanente, ¿no? Que se expresa, ¿no? Existe incluso esta concepción en el propio Hegel de creer, ¿no? En la razón. Sin duda, lo rescatable entonces no es tanto la idea oracular de la filosofía en Hegel o la idea oracular de la historia en Hegel. Lo que podemos rescatar es la metodología, ¿no? Es decir, si le quitamos esta idea metafísica a Hegel, si le quitamos esta idea de que logrará completarse la imagen de la historia, ¿no? Lo único que nos quedamos es momentos de emergencia histórica, ¿no? Que podemos dar lectura a partir de voltear a ver cómo estuvo el pasado y cómo se fue fragmentando, ¿no? Cabe preguntar, y tal vez sería un estudio interesante, ¿no? Por ejemplo, la situación de cómo surgen los enunciados, las condiciones de enunciado en Foucault, ¿no? Cómo estaría viendo el movimiento arqueológico, ¿no? De la historia, qué relación tendría con la interpretación hegeliana incluso de la historia, ¿no? Sin duda, en Hegel, pues obviamente hay una idea de modernidad que está generando, pues está haciendo un caldo de cultivo de ver un sentido positivo de la historia, ¿no? La escuela de Frankfurt preguntará en una dialéctica negativa qué pasa cuando esas promesas no se cumplen, ¿no? ¿Qué nos estará mostrando la negatividad, ¿no? Y bueno, eso no significa cancelar la crítica, sin duda. Eso significa renovarla, ¿no? En ese sentido, si fuéramos hegelianos, es renovar dialécticamente nuevamente el pensamiento, ¿no? Espero que haya respondido, a lo mejor nada más di vueltas. No. Y bueno, también aprovechando para preguntarte, siempre se le hace como este señalamiento que él es también el autor de este pensamiento nazi de alguna manera. Ah, sí, claro. ¿Y qué puedes decir al respecto? Pues, o sea, en realidad yo no vería en qué sentido inspira al nacionalsocialismo. O sea, vamos a pensar. ¿Dónde está, y es como regresarte la pregunta, ¿no? ¿Dónde estaría la culpabilidad de asociarse a un pensamiento nacional socialista, ¿no? Existen autores que son culpables de ello. Es algo que se le tacha también mucho a Heidegger, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible que Heidegger fuera miembro del partido nazi, ¿no? O bien en Nietzsche, ¿qué relación tiene las obras de Nietzsche con el pensamiento del nacionalsocialismo, ¿no? Bien, pero es que no está en esos autores precisamente, ¿no? O sea,
tú no puedes decir que si no fuera escrito tal libro, no hubiéramos tenido X o Y acontecimientos históricos, ¿no? ¿Dónde cuajan los acontecimientos históricos, ¿no? En la concepción de los mismos. El diagnóstico que se hacen es otra cosa distinta. ¿Qué podríamos haber evitado entonces? Esa sería como la gran duda, ¿no? O sea, la noción de que no puedes particularizar un movimiento histórico y a partir de él hacerlo sólido, simplemente, como si ese movimiento histórico fuera el único que puede abarcar las interpretaciones de la historia, ¿no? El método dialéctico es una manera descriptiva de cómo surgen los acontecimientos históricos, pero los valores de la historia es otra cosa muy distinta. Hegel nunca hubiera aceptado que existiera un valor de la historia por sí mismo que no estuviera, digamos, en examen con la propia historia, ¿no? No podríamos llegar a una civilización óptima, no podríamos llegar a una forma de humanidad que ya no pueda progresar, ¿no? Eso es uno de los grandes temas, por ejemplo, de la filosofía del derecho de Hegel, ¿no? La Sittlichkeit, ¿no? Que es la llamada eticidad en Hegel, donde ya no es necesario incluso, o sea, la vigilancia del Estado, por ejemplo, para respetar los valores morales o para actuar éticamente, sino que el individuo por sí mismo, ¿no? Ya es un todo con su comunidad, precisamente, ¿no? Y al margen del imperativo categórico kantiano, que es como más un deber, ¿no? Aquí ya es por una figura de un amor racional, por ejemplo, a la verdad, ¿no? Eso, sin embargo, no significa que sea la humanidad óptima, ¿no? Es algo de las hermosas críticas que hace el propio Marx incluso a Hegel, ¿no? La idea misma de cómo reformular la ausencia de un Estado, sin duda, ¿no? Entonces, si tú te fijas, el nacionalsocialismo es en realidad rarificar el Estado y hacerlo como una instancia sumamente autoritaria, ¿no? Que sea presente, que esté patente en todas nuestras acciones, ¿no? Yo creo que Hegel sería incluso contrario a eso, ¿no? Pero bueno, caben las interpretaciones, pero sí. Okay. No. Por último, bueno, si quisieras recomendarnos alguna bibliografía para introducirnos. Pues miren, un libro introductorio que es muy bueno es el de Jan Hippolyte, es el de Génesis y Estructura de la Fenomenología del Espíritu, ese se los recomiendo ampliamente. Hay otro que es la Ontología de Hegel, de Marcuse, también es ampliamente recomendado. Y mi última observación o reflexión sería que entrando a un autor como Hegel, en sí todo autor es apasionante, pero entrando a un autor como Hegel, uno inmediatamente va a empezar a hacer conexiones muy interesantes, ¿no? Es un autor complicado, sin duda, con un lenguaje duro, pero que tiene esas formas y esas salvedades en que puede uno extrapolar ciertos contenidos de la propia filosofía de Hegel. No es un autor introvertido, por ejemplo, no es un autor que se quede en su propia espesura, sino que invita al diálogo, invita obviamente a la crítica, invita a las interpretaciones y sobre todo a un panorama de lo que podría significar una filosofía construida, pues evidentemente desde la duplicidad, desde el diálogo, ¿no? Como bien lo ha establecido por mucho tiempo la propia filosofía. Entonces, bueno, pues no hay otra recomendación que entre en directo a la lectura de Hegel, no hay otra manera de conocerlo bien y pues bueno, les agradezco mucho. El primer librito de Hegel, así que digas, con esto empieza. El primer libro de Hegel, pues... Que tú digas que empieza con esto tú primero. Ok. Pues yo recomendaría que empiecen con la carta al idealismo alemán, la primera carta al idealismo alemán. Esa sería buena. Que conocieran la obra de Hegel en virtud, por ejemplo, de su juventud, ¿no? Las obras de juventud de Hegel son sumamente interesantes, son obras netamente teológicas, ¿no? Pero que ya empiezan a desafiar pues ideas de la filosofía y sobre todo por lo que va a apuntar Hegel, ¿no? La filosofía real también es un texto ampliamente recomendado, ¿no? La fenomenología del espíritu, digamos que es una lectura permanente que siempre van a tener, y más si les gusta la filosofía. Pues muchas gracias. No, ¿de qué?